three countries sending drugs to the U.S., Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talked to the president of Mexico, you already talked to Nicolas Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, who you call a drug leader? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Yes, Mr. President. Because we don't like people when they kill people. And they sell drugs. They kill them in the United States. And Colombia is a major manufacturer of drugs, meaning cocaine in particular, as you know. Thank you. Pues ustedes lo acaban de oír. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que Colombia tiene un presidente que es hostil con Estados Unidos y que probablemente será el siguiente. Me imagino que será el siguiente en recibir las hostilidades de Estados Unidos como Nicolás Maduro. No aclaró en qué sería el siguiente, pero ustedes lo han visto. Eso sucedió hace unos minutos en el despacho presidencial de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, a la pregunta de un periodista sobre su interlocución con los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó el reportero que si había hablado con el de Colombia y dijo que no iba a hablar y que era una persona hostil, y que Colombia enviaba drogas a su país y que quería que el presidente Gustavo Petro lo estuviera oyendo porque él sería el siguiente. Los Estados Unidos, Trump acaba de meter a unos señores de empresas por mercenarismo, empresas de seguridad privada. Eso es apenas esto de lo que está pasando con las empresas de seguridad privada de Colombia, que son en su mayoría formadas por ex militares, ex coroneles, etc. Y entonces tenemos un grave problema. Y solo se resuelve con valentía y con investigación. Y si el señor Trump me quiere poner a los señores dueños de esas empresas de compañeros de lista, pues hágalo porque toca, porque eso sí es desastroso. Y a propósito de estas investigaciones que le pidió el ministro de Justicia, la Fiscalía no nos ayuda. Dicen que era producto de mi terna, sí es producto de mi terna, pero me suelo equivocar. Entonces toca ver cómo adelantamos estas investigaciones a fondo y pasarle a la Fiscalía todo molido para que actúe. Sin miedos, porque los fiscales deben perder el miedo. Nosotros también, o a guardarlo por ahí. Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga, porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia. Pero yo creo que debo explicarle al pueblo que pasa, cosas que pasan. Entonces, más o menos esta es la respuesta que he brindado. Todavía no la he publicado, la voy a publicar aquí, ahora. No sé con qué consecuencias. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Son más de 1.000 combates en tierra. ¿Sí es así, ministro de Defensa? 1.400, corrijo. ¿400 qué? 46 combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno, y 12 bombardeos, son 13. Tratando de ubicar sus jefes, muchos con inteligencia militar compartida. Muchos de estos combates, ¿no? Bien, no voy a corregir más porque son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno. Hasta ahora. Se está haciendo bueno, va a terminar el año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas. La mayor incautación de la historia del mundo. No hay un récord de estos atrás. Recibimos del gobierno de Duque. Señor presidente, esas toneladas equivalen más o menos a unos 32.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores. Es decir, 32.000 millones, imagínense, 4 veces la población mundial, 5 millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos y los países consumidores. Hágame el favor, ustedes se mira como si no hubiéramos hecho nada. Y esto es en este gobierno. Recibimos del gobierno de Duque el mayor número de hectáreas de hoja de coca de la historia de Colombia, con tasas de crecimiento del 45% anual. Fue Trump, el mismo Trump, el que hizo pública la denuncia sobre la barbaridad cometida en el año 2020 al disparar los cultivos de hoja de coca en el gobierno Duque. 2020 es el punto de inflexión, a partir de ahí se disparó. Venía bajando con Santos por el acuerdo de paz con la FARC, que vieron pecado, vieron mal, hicieron eso, acabaron el PENIS, la sustitución voluntaria, que es capítulo del acuerdo de paz, no mío, y tenía éxito. Y el tipo acabó con eso y habló de erradicación forzosa. 130.000 hectáreas dicen que erradicaron en ese año, y lo que aparece en el satélite son 10.000 hectáreas más. Y ahí empezó a crecer 45% hasta que nos entregaron, bueno, ya voy a decir esto,
230.000 hectáreas, la cifra más alta de hectáreas de la historia de Colombia. Para el 2025, con medición satelital hecha en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer, 0%, de crecer. Si la incautación aumenta al máximo histórico y los cultivos no crecen, simplemente comenzamos a poner en aprietos a la mafia que prefiere irse a Ecuador y Centroamérica. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta esa Colombia. Tengo opiniones diferentes a las políticas del gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. En una democracia global tengo derecho a expresarlas y controvertir. Si me demuestran con datos mi equivocación, puedo corregir. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen 9 al día y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas todos los días. Son 17 al día, cada 40 minutos se destruye uno. Cada 40 minutos destruimos lo que él llama una fábrica de cocaína. Él cree que es un edificio y resulta que es paro y unas varas. Si le pone un misil, se tira la plata a los Estados Unidos, porque nosotros hemos destruido 18.000 con operaciones por tierra. Es fácil, relativamente. Son varas y tela, pero lo que vale ahí son los insumos. Y es una operación que con mucha eficacia hemos también aumentado. Así que está invitado Trump a Colombia a ver esto de frente y en la realidad. Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe, yo quiero aquí la Cancillería que mire esto. Nosotros tenemos fronteras de nuestro mar territorial con los países, las islas que siguen y los países de Centroamérica. ¿Dónde hay mar internacional, ministro? En el Caribe. Donde se ponga y donde caiga un misil es el mar de alguien. Y la mayor parte de ese mar es colombiano. Porque la Gran Colombia era la gran potencia caribeña, que lamentablemente se acabó. Entonces, el mar nuestro por el Caribe, que llega hasta Nicaragua, ¿cierto? Frontera con Nicaragua, frontera con Jamaica, frontera con Haití, frontera con República Dominicana, etcétera, con las Antillas holandesas, con Panamá y por el Pacífico, es el mar estratégico para controlar el envío marítimo de cocaína. Bueno, pero aquí ya lo voy a explicar mejor. A ver, ya me pasé mucho. Entonces, esto iba largo y no lo pasé. Bueno, había hablado de la medición satelital. Para el 2025, con medición satelital hecho en agosto, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer. Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido. Esto lo había hablado. Tengo unas posiciones contrarias. Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe. Lo fundamental, el mar Caribe de los países del Caribe. No hay una esquina que no sea de los países del Caribe. Cuando los jefes del narcotráfico viven es en yates cerca de Dubái, en Madrid, etc. He solicitado un plan de lucha y persecución mundial a capitales y bienes de los narcos. No es indultándolos, no comparto esas decisiones. Negociar con narcos lo hace la justicia, no los gobiernos. Si ahorramos muertos, mejor, pero el objetivo es desmantelar el narco y no estimularlo. Los capitales de la cocaína ya no entran a Colombia. Están en el sistema financiero internacional con coordinación de inteligencia policial, como acabo de hablar en Ameripol, donde están todas las policías de América, 30 países. Colombia, Estados Unidos es observador. Allí me escucharon los señores de Estados Unidos. Con coordinación de inteligencia policial los podemos incautar, los capitales mundiales en el sistema financiero. Por estas ideas, las mafias internacionales, que son las dueñas del tráfico de cocaína de Colombia, amenazan a mis hijas y mi familia. No quiero ver presidentes de Estados Unidos ayudando en esas amenazas. He luchado durante 2 décadas, contra el narco y estoy vivo de milagro. Por eso mi pueblo me eligió. Ahora veo a esos mafiosos yendo a Estados Unidos a desinformar. Los dueños de las mafias de la cocaína viven en yates cerca de Dubái y en Madrid y han negociado con la justicia de Estados Unidos. No es positiva la cláusula de trato de la justicia estadounidense con los mafiosos, restringiendo a no entrar más cocaína a Estados Unidos, porque terminan regresando a Colombia a asesinar y exportan cocaína al resto del mundo. La prohibición es dedicarse de nuevo a cualquier tráfico ilícito en el mundo.
Claro que un plan de inclusión juvenil en todas las islas del Caribe a partir de universidad, fibra óptica, alimentación y arte pueden cambiar la situación de influjo de la mafia en la región. La cocaína sale más por el Pacífico que por el Caribe. Sale más en flota mercante que en lancha. Las lanchas son solo transportadores a los barcos. El control de puertos es fundamental y se necesita coordinación policial mundial y estadounidense. Aquí tenemos otra denuncia sobre la DIAN terrible. Y el ministro le ha pedido la haga públicamente. Está tomada por mafias empresariales legales e ilegales para evadir el pago de impuestos y generar contrabando a partir del manejo del software. Está descubierto, tenemos las pruebas, la Fiscalía ojalá nos ayude, pero haga la denuncia, hermano. El control de puertos es fundamental y se necesita coordinación policial mundial y estadounidense. El presidente de Colombia por primera vez es respetado en el Caribe y por los campesinos de Colombia, además porque soy caribeño. Es hora que podamos conducir al campesinado a la sustitución voluntaria de cultivos. Van 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca inscritas. Solo con un apoyo de empresas de Estados Unidos para contratar a largo plazo productos agrarios industrializados, como chocolates, productos del coco, café elaborado, etcétera, de alta calidad que impulsarían un gran movimiento campesino en zonas de alta producción de hoja de coca hacia los cultivos lícitos, y tenemos ya toda la experiencia para eso, solo se necesitaría capital, que no es regalo sino inversión, y podríamos lograr una erradicación inmensa de cultivos ilícitos de hoja de coca. El mar territorial de Colombia es estratégico para controlar los grandes envíos de cocaína a Estados Unidos, Europa, Australia y el Cono Sur. El Cono Sur va por el río Amazonas. Estamos haciendo embarcaciones para controlar ese mar, pero a velocidad lenta. Con ayuda de Estados Unidos aceleraríamos nuestro control si se produjeran en nuestros artilleros de la naval. Lanchas de alta velocidad, fragatas portadoras de helicópteros, que ya estamos haciendo una. Con ayudas de afuera podríamos acelerar la producción de las naves pertinentes para luchar contra el envío de cocaína en los mares del país. Controlar los puertos es fundamental. La inteligencia, y no funcionaría ninguna inteligencia en nuestro territorio sin nuestra inteligencia propia que conoce la sociedad y el territorio. La coordinación de inteligencias, incluida la estadounidense, ha sido el proyecto del presidente en estos años de mi gobierno. Por eso en este año vamos a incautar más de 900 toneladas, sin matar a una sola persona. Somos eficaces a escala mundial. Trump habla de fábricas de cocaína. Las fábricas son rudimentarios invernaderos en medio de la selva. No se destruyen con misiles. No se destruyen con misiles. Hemos destruido 18.000 laboratorios de esta calidad sin matar tampoco ninguna sola persona. No se necesita romper la soberanía de Colombia. Somos los mayores interesados en limpiar nuestros mares de la cocaína porque las mafias de la cocaína han asesinado al pueblo colombiano durante medio siglo. Llevamos 300.000 asesinados por la búsqueda de control mafioso del territorio y el Estado contra el que ha luchado como pocos el actual presidente de Colombia. Yo nunca he sido hostil a los Estados Unidos que luchan por la libertad, la democracia, pero no acepto imposiciones y menos fundadas en la desinformación de personas que se dejan aconsejar de políticos colombianos aliados de las mafias o de exmilitares sobre los que recaen grandes hechos de destrucción de derechos humanos o de negocios. A usted le están diciendo contrainteligencia militar, ilegal, y está demostrado. Y a nosotros de la policía, está aquí la oficina cerca haciéndonos inteligencia. Hablaremos en el Consejo de Defensa, Ministro de Defensa, sobre este tema y las pruebas que tenemos. Dado que el Caribe ya no es la principal ruta de la cocaína, sino el río Amazonas y el Océano Pacífico, pues el problema de Venezuela no es el narco, sino la falta de democracia, y la falta de democracia se soluciona con la participación del pueblo venezolano y sus fuerzas políticas sin exclusión. Durante 2 años trabajé con Biden en una salida pacífica que permitió que Colombia pudiera hablar en Venezuela, pero siempre buscamos más democracia sin exclusiones, una amnistía general, un gobierno de transición compartido, elecciones libres, posteriores sin excluir a nadie, y no hacia la violencia o a una invasión que quemaría todo el sur americano, incluido mi país, y que hablaría por completo la opción de una alianza democrática en todo el continente. Se puede bajar el precio del petróleo drásticamente abriendo el mercado venezolano, el mercado de petróleo venezolano, al mundo. Pero la crisis climática existe y una combinación de las dos puede llevar a un cierre definitivo del mercado del petróleo pesado. Los expertos hablan de $50 el barril el año entrante, de pesado. Y nosotros extraemos nuestro petróleo colombiano a $55 el barril. Y en Permian también.
Colombia, Venezuela y Texas tenemos petróleos pesados que pueden ver caer su rentabilidad al extremo. Si hay billones de dólares en títulos garantizados sobre el petróleo de Texas, puede haber un gran daño a la economía estadounidense y mundial. Colombia y América del Sur pueden ayudar a limpiar la matriz de energía de los Estados Unidos con energías limpias, transportadas desde el sur hacia el norte. Se necesita 500.000 millones de dólares para volver realidad nuestro potencial, nuestra generación, y volverla generación de energías limpias y llevarlas a Estados Unidos. No es un regalo, es un negocio mutuo. No genera heridos ni muertos, sino una alianza hacia la economía del futuro. Esto no se puede ver como hostilidad, sino como ciencia. Claro que considero, y por eso propongo esto, que el principal problema de seguridad de América es la crisis climática. Y es su solución lo que permite entendernos y no enfrentarnos. He solicitado un plan de lucha y persecución mundial a capitales y bienes de los narcos. Bueno, esto ya repito aquí que me toca borrar. Y entonces este era el borrador. Y no, puede ser un trino, pero me toca corregirlo. Sino que aquí se repitió 2 veces. Entonces, esta es la carta que he enviado. Todo esto podemos discutirlo. Ya no será en Washington, será en Bogotá, si quiere. Cartagena, que es más chévere, por el calorcito, y estamos en el Caribe. Invitando a Trump a que venga. Yo quiero que la Cancillería haga la invitación formal. Con esto, mejor redactado, expresando cuál es nuestra posición y nuestros logros. ¿Cancillería no está por aquí? Pues organizando obra de San Andrés. ¿Sabes? Mañana. Sí, mañana. Mañana voy al Caribe. Sí, mañana. A San Andrés, que la población está completamente asustada, por obvias razones, y eso no se lo merece el pueblo sanandresano. Entonces, tenemos, ya leí y ya me expresé, ahora sí podemos continuar aquí. Benedetti se asusta también mucho, pero ¿Por qué dice eso? yo viví 5 años aquí con muchos sin un peso en el bolsillo. No tenía cuenta, no tenía nada. O sea, vivía como se vive en la lista FAC, estoy acostumbrado. Eso no es. Yo no soy codicioso, yo siempre repito, la codicia lleva el final de la vida. Entonces, y además soy de izquierda, entonces un izquierdista que viva codicioso no es ningún izquierdista. Un falso izquierdista se vuelve traqueto, como tantos he visto. Pero nosotros no podemos ser codiciosos, tenemos que ser guerreros de la vida. Entonces, eso significa que se puede vivir. Y si me van a llevar, pues yo defino si mi cuerpo lo dejo tocar de gringos imperiales. Entonces, podemos continuar. Bueno.